El poder de Dios. Dios tiene el poder. ¿Puede el hombre por sí solo salir del pecado? No. Es que sin la gracia de Dios somos débiles. Sin la gracia de Dios no somos nada. Cuando entramos en el pecado nos destruye. Nos matamos, nos suicidamos nosotros entrándonos en el pecado. Cuando nosotros rechazamos la gracia de Dios y le caemos atrás al maligno, morimos. El demonio, el mal, el pecado no tiene poder frente a Dios. No tiene poder frente a Jesús. La familia, llamada a ser una pequeña iglesia donde se alabe, se bendiga y se proclame la grandeza de Dios. Queridos hermanas y hermanas, saludos, Dios les bendiga. Comenzamos una entrega más del programa La Vida en Cristo. Este programa se titula El Poder de Dios. Dios tiene el poder. Y queremos enviar muchos saludos y bendiciones a todos ustedes que nos siguen a través de la televisión. La Voz de María y Televida, MRC Promesa, y los que nos siguen a través de YouTube, ¿verdad? Vamos a comenzar inmediatamente el programa en oración, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu, todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. El programa de hoy vamos a fundamentarlo esencialmente en el capítulo 5 del Evangelio de San Marcos, y nos habla del endemoniado, ¿verdad? De esa área de los Gergesenos, ¿verdad? Capítulo 5, y vamos a comenzar en el versículo 1. Dice la palabra de Dios en este capítulo 5 que Jesús iba con sus discípulos y llegaron al otro lado del lago, ¿verdad? Del mar de Galilea, que no es un mar, es un lago, un lago gigante. Y entonces, cuando desembarca, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído y un espíritu inmundo. Aquí nos da pista el Evangelio ya en la introducción qué tipo de persona era. Venía de los sepulcros, venía del cementerio. En la Biblia, venir del cementerio, ¿qué significa? ¿Qué significa venir del cementerio? En el cementerio es el lugar de los muertos. Y no quiere decir que ese hombre estaba muerto, porque estaba en una etapa o estaba en una situación pecaminosa de putrefacción, podemos decir. Este hombre viene porque vivía allí en el cementerio, era un hombre que estaba muerto. Una enseñanza. Si estamos en pecado grave, estamos muertos en vida, ¿verdad? Estamos muertos en vida. Entonces, y es que vivía entre los sepulcros, lo repito, dice, salió al encuentro de Jesús de entre los sepulcros, y dice, es que vivía entre los sepulcros. ¿Quién vive entre los sepulcros? Los muertos. Y es una enseñanza primera aquí en este evangelio, que estamos viviendo en pecado, que estamos viviendo en muerte, que estamos viviendo en la muerte. Y entonces, aquí hay otro elemento. Primero, este hombre vivía entre los sepulcros, vivía en el cementerio, vivía muerto.
¿De dónde viene la muerte? Del pecado, ¿verdad? Otro elemento, versículo 4. Muchas veces habían sujetado con cepos y cadenas. Lo habían sujetado con cepos y cadenas a este hombre. Pero lo rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Es otra enseñanza. ¿Puede el hombre por sí solo salir del pecado? No. Sin la gracia de Dios no se puede. Nos habla de que lo amarraban con cadenas, lo amarraban con cepo, lo trancaban. La gente trataba de dominarlo, no podía. ¿Por qué? El mal no lo podemos dominar nosotros porque la fuerza humana es insuficiente frente al pecado, frente al mal. Sin la gracia de Dios no se puede. Sin la gracia de Dios no se puede. Y dice Jesús, sin mí ustedes nada pueden hacer. Yo puedo aquí venir, miren señores, yo voy a ser un santo, yo voy a ser muy bueno, yo voy a hacer cosas grandes y maravillosas. Sin Dios, sin la gracia de lo alto, sin el poder del Espíritu, olvídese. Y miremos que si Toribio hubiese estado aquí, pone el ejemplo del centro de rehabilitación, donde hay oración, se reza el rosario de la Virgen 3 veces al día, se reza el rosario de la misericordia, se reza los salmos de las laudes todos los días, se rezan los salmos en las vísperas, en la tarde, todos los días, y usted va y eso parece un seminario, un lugar que de muchachos que estaban en droga y entran ahí para con la fuerza de Dios salir de ahí. Y hemos tenido muchos casos de muchachos que han estado en otro centro, pero no se rezan, no se ora. Muchachos que han pagado mucho dinero, familias que han gastado fortuna y no han logrado nada. Pero en ese centro, con la oración, se siguen adelante. Es decir, hermanas y hermanos, este hombre vivía en el sepulcro. El pecado nos mata. Nos ponía a vivir como los difuntos en el cementerio. Segundo, este muchacho lo habían sujetado con cepos y cadenas y lo habían agarrado entre dos o tres gente y no podían sujetarlo. Es decir, el ser humano no puede sujetar, no puede destruir el poder del mal en nosotros. ¿Verdad? El hombre le dice a la mujer, yo te amo mi vida, yo te adoro, yo te voy a ser fiel, yo voy a vivir para ti. Y el día menos pensado hasta le quita la vida. ¿Por qué? No es porque sea malo, es porque falta la gracia de Dios. Es que sin la gracia de Dios somos débiles. Sin la gracia de Dios no somos nada. Miremos nosotros esa expresión de San Pablo, que dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. San Pablo tiene clara conciencia de lo que él puede hacer es por gracia de Dios. Lo mismo la Santísima Virgen María en el Magnífica. Todas las generaciones me felicitarán porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. La Santísima Virgen María no es la mujer altanera ni orgullosa, vanidosa. No, yo soy inteligente, yo soy muy sabia. Vino un ángel del cielo porque yo tengo grandes cualidades. ¿No? La Santísima Virgen María dice, todas las generaciones me felicitarán porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Es decir, lo que la gente vea en mí, lo que la gente celebre en mí, por lo que la gente me felicite, no es por cosas mías, es por lo que Dios ha obrado, por lo que Dios ha hecho en mí, dice la Santísima Virgen María. Entonces, se pasaba el día y la noche en los sepulcros. Ya es la tercera vez, ¿verdad? Que lo dice. Lo dice en el versículo 3. Y es que vivía entre los sepulcros. Lo dice en el versículo 2.
saliendo de entre los sepulcros, y lo dice en el versículo 6. Dice 5, se pasaba el día y la noche en los sepulcros, gritando e hiriéndose con piedras. Oigan, se pasaba el día en el cementerio gritándose e hiriéndose con piedras. ¿Cuánto daño hace el pecado? Cuando entramos en el pecado nos destruye. Nos matamos, nos suicidamos nosotros entrándonos en el pecado. Cuando nosotros rechazamos la gracia de Dios y le caemos atrás al maligno, morimos. Adán y Eva rechazaron a Dios, le cayeron atrás al demonio, terminaron mal, muy mal, ¿verdad? La muerte se apoderó de ellos. Entonces dice, gritando e hiriéndose. Si usted vive en pecado, ese pecado en el que usted vive, usted se está matando, usted se está suicidando. El pecado es un suicidio, ¿verdad? Entonces, viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿qué tiene que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Aquí se manifiesta el poder de Dios en Jesús. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr y se postró ante él. El demonio, el mal, el pecado no tiene poder frente a Dios. No tiene poder frente a Jesús. El demonio, oigan bien, y el pecado se postran frente a Jesús. El pecado y el demonio se postran frente a Jesús. A los pies de Jesús se postran. Qué triste cuando la gente está pasando por situaciones que a veces percibe incluso presencia de algún espíritu malo, ¿verdad? Y se va a poner lo brujo, poner lo curioso, poner una botánica, que fulano hace baño, que fulano hace limpia. Señores, ¿ustedes saben a qué se parece eso? ¿Ustedes saben a qué se parece? Al hombre que tiene 2 libras de queso y va a salir, y entonces le va donde el gato y le dice: mira, gato, cuídame este queso. Oigan, ¿a quién dejó este hombre cuidando el queso? Al gato. ¿Usted cree que encuentre queso cuando llegue? Recuerdo de los tantos casos de cosas tontas que hacemos, ¿verdad? En nuestra ignorancia, nuestra ceguera. Una pareja de esposos, y eso yo lo he visto tantas veces, pareja de esposos que van donde un brujo, donde un curioso a hacer trabajo para garantizar el matrimonio. Oiga, ¿dónde van? Donde el diablo, a que le cuide el matrimonio. ¿No sabe que la obra maestra de Dios, lo que Dios más ama, es el matrimonio? Y lo que Dios más ama es lo que el demonio más odia. Claro, todo eso matrimonios que buscan ayuda en cosas satánicas y diabólicas y de brujería y de hechicería y de curioso y de todas esas cosas y de botánica. Esas cosas son satánicas. Y si tú llevas tu matrimonio ahí, es garantía de una destrucción matrimonial, ¿verdad? Entonces, porque el demonio y el mal se postran frente a Jesús. Y aquí también hay gente que creen que yo, que con confesar a Jesús ya estoy salvo. Bueno, pues este demonio se salvó porque él dijo, él gritando, ¿verdad? Viendo de lejos a Jesús, le dijo, se postró ante él y le dijo: ¿qué tiene que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormente. Esto es muy interesante. El demonio que le dice a Jesús: no me atormentes. ¿Y qué es lo que hace el demonio? Atormentar. El demonio le gusta atormentar, pero no le gusta que lo atormente. ¿Y quién? ¿Cómo se atormenta el demonio?
con Jesús y María. Con Jesús y María se atormenta el demonio, ¿verdad? Entonces, Jesús le había dicho, espíritu inmundo, sal de este hombre, sal de este hombre. Miremos una cosa aquí, y es que cadenas no pudieron, cepos no pudieron, gente que trataba de manipularlo no pudieron. No pudieron dominar al endemoniado, no a los demonios. Sin embargo, una palabra de Jesús, le dice, espíritu inmundo, sal de este hombre. El poder de la palabra de Dios. Y él le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le respondió, me llamo Legión porque somos muchos. ¿Cuánta gente en la vida que tenemos muchos demonios? Yo tendré mucho o poco, solamente Dios lo sabe. Señor, líbrame de estos demonios, ¿verdad? Me llamo Legión porque somos muchos. Y entonces los espíritus le rogaron que lo enviaran a una piara de cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2,000, afueran muchos. Y cada demonio cogió un cerdo y más de 2,000 cerdos, ¿verdad? Y se ahogaron en el mar. Y aquí viene una cosa interesante. Los porquerizos huyeron, dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado vestido y en su sano juicio, y se asustaron. Oigan, ¿qué le asustó a esa gente? La obra de liberación que Jesús había hecho. Eso lo asustó. Ellos no tenían miedo con ese endemoniado, con esos demonios ya acabando. Ellos eso no le daba miedo. Y es la ceguera espiritual, ¿verdad? Es el pecado contra el Espíritu Santo. Alegrarnos con el bien, alegrarnos con el mal, y nos da miedo el bien. Se asustaron, ¿verdad? Se asustaron por lo que habían hecho. Que Dios te asuste. Porque hoy estamos en un compadreo con el diablo, con el demonio, con los malos espíritus, con los brujos, con los curiosos, con el pecado, con la perdición. Estamos de compadría, pues. Y a Jesús y a sus obras le tenemos miedo. Entonces, empezó a decirle la gente a Jesús, vete de aquí. El pecado contra el Espíritu Santo. Jesús, vete de aquí. En un mundo donde el pecado se hace cultura, el hombre entra en un compadreo y en un juego, ¿verdad?, de amistad con el pecado. Y rechaza a Dios. El mundo de hoy rechaza a Dios. Y no solamente un rechazo del ateo que no cree y bueno, no creo, no. El mundo moderno, el siglo XX y siglo XXI, es la lucha del hombre que le hace la guerra a Dios. La lucha del hombre, la lucha del mundo que le hace la guerra a Dios. Le hace la guerra a Dios y quiere sacarlo de todos los ambientes, ¿verdad? El hombre y la sociedad quiere sacar a Dios de todos los ambientes y le dicen a Jesús, márchate de aquí. Decía un predicador que alguien en desgracia le preguntaba a él, ¿y dónde está Dios? Y el predicador le dijo, donde mismo tú lo dejaste. Donde tú dejaste a Dios, ahí está. Preguntemos nosotros, ¿dónde nosotros hemos dejado a Dios? Porque hay quien en el texto bíblico dice que la gente le decía a Jesús, márchate de aquí, vete a otra comarca, no te queremos aquí. Y oigan, ¿después de qué? Después de un acto de liberación,
de un endemoniado, de uno que estaba muerto prácticamente, porque vivía en el cementerio de tantos pecados, de tantos demonios. Y Jesús lo libera, hace esa obra de bien, y sin embargo, márchate de aquí. ¿A qué nos suena esto? Recordemos a Jesús. ¿A quién suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? Suelta a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícalo, crucifícalo. El mundo pide la liberación del mal y el mundo pide que Jesús sea aniquilado. Entonces, mientras se embarcaban, el que había estado poseído por el demonio le pidió a Jesús que le permitiera irse con él. Me voy contigo, quiero ser de tu grupo. Pero Jesús le dijo, no, mejor no. Vete a tu casa con los tuyos y tu familia. Vete a tu casa, tu familia. Miremos nosotros qué cosa más bella, qué amor de Jesús hacia la familia. Vete a la familia, vete a tu casa y dile allí, anúnciale lo que Dios ha hecho contigo. Esto es muy interesante. El primer lugar de evangelización es la familia, es la casa, son los padres, son los hijos, es el hogar. El hogar, esa iglesia doméstica. Recordemos el matrimonio de Tobías y Sara. Señor, dice Tobías, tú sabes que si me caso con esta hija tuya, no es para satisfacer mis pasiones, sino para formar un hogar, una familia, donde se alabe y se bendiga tu nombre. La familia, llamada a ser una pequeña iglesia, donde se alabe, se bendiga y se proclame la grandeza de Dios. ¿Verdad? Vete a tu casa, vete a tu familia y anúnciale allí lo que Dios ha hecho contigo. La dimensión sacra de la familia. Que Jesús se revele en la familia para decirnos a nosotros, tu familia es sagrada. ¿Verdad? Predícale allí, háblale a tu familia de Dios. Y cuando Jesús le dice eso, vete donde tu familia, vete a tu hogar, ¿verdad? Dice, el hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. La Decápolis quiere decir 10 ciudades, eran 10 comunidades alrededor del lago de Galilea, la Decápolis, o 10 ciudades, ¿verdad? Que no eran ciudades, no eran 10 ciudades como nosotros la vemos ahora, eran 10 comunidades donde vivían no tanta gente, pero eran lugares poblados, ¿verdad? Y allí empezó a proclamar lo que Jesús había hecho con él. Que, oigan qué cosa más bella de este hombre, vivir en el cementerio, lugar de los muertos, que aquí va significando lo que es el pecado. El pecado nos sumerge a nosotros y nos lleva al cementerio. Estamos en un cementerio, lugar de los muertos. Pero ahí termina el hombre en pecado, ¿verdad? El hombre comienza el pecado percibiendo bienestar. Pensemos nosotros, el hijo pródigo se va de su casa y lo que quiere este muchacho es libertad, quiere buena vida, quiere comodidad, quiere lujo, quiere confort, quiere pasarla bien. ¿Dónde termina? En la posilga, en una posilga. Destruido, hediondo a puerco, hambriento, deseando comerse el aflecho, ¿verdad? O la algarroba de los puercos, y ni eso lo daban. Es decir, miremos cómo es este hombre en pecado, el hijo pródigo, es menos que un puerco, porque el puerco puede comerse la algarroba o el aflecho, pero a él ni eso le daban, ¿verdad? Es el engaño del pecado, ¿verdad? Entonces, este hombre pasa por ese proceso liberado con Jesús, y donde termina en la familia. Oigan, todo esto apunta a la familia. Este hombre que comienza en el cementerio, atrapado por los demonios, liberado por Jesús,
termina en la familia. Esto es una enseñanza muy bonita también. El hombre, iluminado por el Espíritu de Dios, limpio de malos espíritus, vive en su familia, vive su fe en la familia, proclama su fe en la familia, valora la familia, ama a su familia, invierte en la familia, se sacrifica por la familia, da todo por la familia. Pero los espíritus nos sacan de la familia y donde nos tiran a nosotros, nos tiran en el cementerio. Nos tiran en el cementerio. De tal manera, hermanas y hermanos, que este muchacho endemoniado es toda una catequesis de conversión, de purificación, de conocimiento de Dios, ¿verdad? De conocimiento puro de Dios. Voy a hacer una pequeña parada aquí para decir que si alguno que está viendo el programa y quiere volver a verlo, quiere ver un programa de los pasados, puede entrar al canal de YouTube. El canal de YouTube es P. Silvio Ortiz. P de padre. Primero la P y después Silvio Ortiz. Eso lo busca usted en YouTube. Y ahí están todos los programas a vivo y por haber que Toribio y yo hemos grabado. Que Toribio y yo hemos grabado. De tal manera que puede inscribirse al canal de YouTube, o puede buscar el programa ahí y disfrutar cualquier otro programa. En el momento que estoy grabando este programa, el hermano Toribio no está aquí en Nueva York. Por eso no está aquí conmigo en el estudio. El hermano Toribio está en República Dominicana. ¿Y qué se fue a hacer el hermano Toribio a República Dominicana? Toribio en República Dominicana no va a un hotel, no va a una playa, no va a un resort. ¿Y dónde se pasa Toribio un mes? En el centro de rehabilitación, con los muchachos, ayudando, orientando. A mí me impresiona, de verdad me impresiona la actitud del hermano Toribio en el centro de rehabilitación. Esa es la vida de Toribio. Tenemos más de 50 muchachos allá en el centro de rehabilitación y hemos sentado en un proceso un poquito penoso, y es que se nos está yendo la luz eléctrica. Y a veces pasan horas, días y no hay luz eléctrica en un centro donde hay más de 50 hombres. Y entonces no funciona la lavadora, no funciona el agua para llevar a los baños, no funcionan las cosas como deben funcionar. Entonces, el hermano Toribio está en República Dominicana, está en proceso de recaudación de fondos para instalar un sistema energético de paneles solares con 2 baterías gigantes que pueda almacenar energía eléctrica para iluminar el centro de noche, ¿verdad? Entonces lo digo por si acaso alguno de los que ven el programa quiere colaborar, le voy a dar el teléfono del hermano Toribio. Le voy a dar el teléfono del hermano Toribio para que puedan comunicarse con él si quieren aportar algo. No es obligado, ¿verdad? No estamos forzando ni mucho menos, pero si alguno quiere colaborar con o que el hermano Toribio está haciendo en República Dominicana, el número de Toribio es 347-204-3320. 347-204-3320. Y decirle también que el Señor ha estado grande con nosotros y sigue estando grande con nosotros, y por eso estamos muy alegres. Tenemos más de 50 muchachos en ese centro de rehabilitación y de verdad que Dios está haciendo obras grandes y es Dios quien las hace. Ahí cada día esos muchachos rezan 3 rosarios de la Virgen María, a las 6 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde. Y rezan también el rosario de la misericordia. Además de eso, hacen los salmos de las laudes en la mañana y los salmos de las rezos de las vísperas en la tarde. Por eso todo el que va a ese centro de rehabilitación
cree que está en un seminario de tanto que se reza. ¿Y cuántos muchachos, algo que decía en un programa pasado, cuántos muchachos en ese centro que han podido surgir, han podido salir limpios, han podido salir del centro e integrarse a su familia? Una cosa bonita, oigan bien, que sucede con estos muchachos. Muchos de estos muchachos, al estar en la droga, viven como este joven que está endemoniado, viven en la calle, en los cementerios, duermen debajo del puente, viven donde le coge la noche. Pero cuando salen de ese centro de rehabilitación lleno de Dios, limpio de droga, ¿dónde van ellos? A su familia. La familia lo acoge. Claro, el primer tiempito, los muchachos tienen que demostrarle a la familia, porque a veces estas mamás o esta familia que están frustrados, ¿verdad?, con los sufrimientos que le han dado a este muchacho en droga, cuando el muchacho llega del centro, pues ellos están viendo ahí, a ver si es verdad que el muchacho salió de droga, ¿verdad? Por eso el muchacho que sale de la droga y que sale del centro limpio, nosotros lo educamos en eso. Usted va a su familia, pero no espero que lo van a recibir con bombos y platillos. La familia lo recibe hasta con cierta duda, con cierta sospecha. Y es verdad que este muchacho que tenía 20 años, 15 años en droga, y que está limpio. Y oiga, cuántos testimonios bonitos, cuántos testimonios hermosos de muchachos que incluso habían estado en otros programas, ¿verdad? Programas en los cuales se pagaba. Y sin embargo, no se rezaba. No había vida de oración. No había vida espiritual. No había vida de fe. Y como dice Jesús, sin mí nada pueden hacer. Es decir, es muy difícil que un muchacho sin oración, sin referencia a la vida de fe o la vida cristiana, pueda salir de la droga. Eso es muy difícil, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros vemos en ese centro, que es gratuito, totalmente gratuito, ahí la familia y el muchacho pagan un centavo, solamente la intención de querer salir de ahí y la buena voluntad y la voluntad de integrarse, ¿verdad?, a la oración, a la vida espiritual, al rezo de los salmos. Y así lo hace el que va con ese sentir y con esa disposición, pues sale de la droga, Dios lo saca de ahí, ¿verdad? Porque Dios, hermanas y hermanos, no llegamos a ningún lado. Sin Dios no llegamos a ningún lado. Nosotros hemos visto en ese centro, bueno, recuerdo el hermano Pepe, una vez, un muchacho que estaba en el centro cuando Pepe estaba vivo, que murió en la pandemia, ¿verdad?, que está en el cielo. Pepe, que Dios te bendiga donde tú estés, porque sabemos que tú fuiste un instrumento de Dios en este mundo. Decía Pepe, oigan esto, de un muchacho que fue de aquí, nosotros hemos tenido, y yo no sé si ahora mismo tenemos, pero hemos tenido muchachos de aquí, de los Estados Unidos, de Puerto Rico, de Colombia, de Chile, de Centro Sudamérica. Hemos tenido muchachos de muchos lugares. Y había un muchacho de aquí, de los Estados Unidos, de Nueva York, que estaba en el centro, y ese muchacho pues se convirtió en un azote para la familia. Y la familia ya no encontraba qué hacer y lo llevan al centro. Y pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y ese muchacho con unas actitudes repugnantes, horrendas y terribles. Ese muchacho no cogía nada. Y un día yo fui al centro y me dice el hermano Pepe, ay padre, este muchacho, mire, no, yo creo que este muchacho estamos perdiendo el tiempo, porque llegamos como 5 meses y el muchacho, nada de nada. Hermanas y hermanos, de un día, ese muchacho se levanta, van a la capilla, rezan. Cuando viene el muchacho, un deseo de rosario, un deseo de colaborar, un deseo de trabajar. Y ese muchacho sanó. Después decía la mamá,
regresó aquí a los Estados Unidos. Ella nunca esperó tanto. El muchacho incluso trabajaba tiempo, ¿verdad? Muchos años sin trabajar, viviendo, ¿verdad? En la calle, durmiendo por ahí, la mamá dándole comidita escondida porque el papá ni quería eso. La mamá decía, está trabajando, dale media hora antes, te vale eso, una media hora. La mamá llevaba. Y también otros casos que hemos visto en el centro de rehabilitación. Bueno, yo he visto cuando el muchacho llega al centro se le tira foto. Y cuando esos muchachos llegan a ese centro que vienen de la calle, que vienen de consumir droga, eso da pena a esos muchachos. Flaco, alado, descolorido, con anemia. ¿Y qué sucede? Que cuando la familia que nosotros tenemos mensualmente, encuentros de los muchachos con la familia, cuando la familia lo va a ver, hay familias que no han reconocido. ¿Y dónde está? Pero ese, no, pero ¿qué es ese? Bonito, gordito, limpio, decente, ¿verdad? Y hemos visto tantas lágrimas de madre emocionada al ver a sus hijos. ¿Y quién hace eso? Todo eso lo hace Dios. Dios tiene el poder, hermanas y hermanos. Dice, oigan bien, que los demonios se arrodillaban frente a Jesús. Que Jesús le dice a Pedro, Pedro, el diablo ha pedido permiso para zarandearte. El diablo le pide permiso a Dios. Que el diablo, ¿verdad? Le pidió permiso a Dios. Dios le da permiso al diablo para que tiente a Job, ¿verdad? Dios le da permiso. Es decir, por eso, hermanas y hermanos, qué lástima cuando nosotros no sabemos descubrir en la vida que el poder lo tiene Dios. Y la gente buscando como tonto. Tengo problemas beber ron, tengo problemas drogarme, tengo dificultad de volver para donde el brujo, ¿verdad? Y una cosa curiosa, por lo que de tantos casos matrimoniales que uno trata, que a veces la gente en su desesperación matrimonial pues va donde un brujo. Y el que va donde un brujo, siempre el brujo le dice lo mismo. Le dice, ay, mire que tu pareja te la están enamorando. Yo te hago un trabajo para que él vuelva contigo. ¿Y cuánto cuesta? $400, $500, $1,000. Y gente cayéndose muerta, buscando dinero. Pero decía una amiga mía, yo no creo en brujos pobres. Soy un brujo cayéndose de muerto, cayendo. Y como dice, el mundo está lleno de tontos. ¿Cuánta gente tonta y bruta camino donde los médicos, donde los brujos, donde los curiosos, en la botánica, ¿verdad? Ay, buscando solución. Y lo bonito que la mayoría de esa gente después vienen a la iglesia y yo siempre le pregunto, ¿y qué usted sacó de esa gente? ¿Cómo le fue? Nadie me ha dicho que todo es un fracaso. Y el que se va a poner los brujos y curiosos y botánicos y esas cosas, de que para arreglar el matrimonio, el hogar y la familia, eso termina roto, ¿verdad? Porque como usted guardar, mira perro, guárdame esta pierna, esa chichón ahí, guárdamela al perro. Hermanas y hermanos, hay que pedirle a Dios que nos dé juicio, que nos dé sabiduría. Dios tiene el poder. Como dice un amigo mío, Dios es el dueño del oro y la plata. Tú tienes necesidad, vete pon de Dios. Vete pon de Dios. Dobla rodillas, reza el rosario. Pégate de Jesús y María. Déjate de ser bruto. Déjate de ser tonto. Cuánto brujo y curioso y Dios de los tontos. ¿Verdad? ¿Quién es tonto? El que no abre su corazón a la sabiduría divina. Pidamos esa sabiduría, esa que solamente la da Dios. Esa sabiduría que solamente la da Dios.
¿Cuánta gente sabe en este mundo? Pero sabe de acuerdo al mundo, como dice Jesús, necedad. Son necios, ¿verdad? Necios. Miremos que Jesús dice, nada hay escondido que no llegue a saber. ¿Cuánta gente en la cárcel haciendo cosas malas, creyendo que nunca se va a saber? Nunca se va a saber. Por eso, hermanas y hermanos, si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios es un tesoro, es más que el oro puro, más precioso que el oro, más que el oro puro, más dulce que la miel de un panal. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Y hay gente que tiene la Biblia en su casa empolvada porque no la lee. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, qué penoso. Y hay gente que utiliza la Biblia como un amuleto. La Biblia está abierta ahí en el Salmo 23, en el Salmo 91, en tal pasaje bíblico. Bueno, hay que leer, ¿verdad? Hay que leer. Hermanas y hermanos, si nosotros caminamos en el camino de Dios, nos va bien. Volvamos a Dios, volvamos a Dios, volvamos a la iglesia, volvamos a los sacramentos, volvamos al rezo del Santo Rosario, volvamos a hacer de nuestra familia una iglesia doméstica que alabe, donde se alabe. El mundo se recompondrá cuando la familia se una otra vez a vivir los valores. Bien, hermanas y hermanos, queremos saludar a la gente, a los amigos de Toribio. Yo siempre menciono a Nana, a Leo, a Edward, a Angel, a Charlie, a María, Viviana en Allentown. Unos amigos de Toribio, como Toribio no está, pues yo los saludo. Yo saludo también en San Francisco de Macorís a doña Espidia. Espidia es una admiradora también de la Guasuma, madre de mi mamá, que siempre ve el programa. También ve el programa Marta Suberví, ¿verdad? Rina. En el programa también, pues la saludamos a ella también. Saludamos también a Carabacoa, a Pati también. Corona también saludamos a Laia. Bueno, saludamos a la gente también, a todos ustedes a través de la radio o a través de la televisión. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, Televida y MRC Promedio. Hermanas y hermanos, así llegamos al final del programa La Vida en Cristo, pidiendo a Dios bendición abundante para cada uno. Que por intercesión de la Santísima María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, lo mejor para ustedes.